Venezuela, oficialmente conocida como República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por un área continental y por un gran número de islas e islotes en el Mar Caribe. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Con este último país, el Estado venezolano mantiene una reclamación sobre 159.542 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo. Esta área es conocida como Guyana Esequiba o zona en reclamación. Desde 1958, el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. La crisis económica en los años 1980 y 90 llevó a varias crisis políticas, incluidos los mortales disturbios del Caracazo en 1989, dos intentos de golpe de Estado en 1992 y el juicio político al presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos públicos en 1993. Un colapso en la confianza a los partidos tradicionales existentes llevaron a la elección en 1998 del ex oficial de carrera Hugo Chávez, implicado en el golpe y el inicio de lo que llamó la Revolución Bolivariana. Chávez comenzó su gobierno convocando una Asamblea Nacional Constituyente en 1999, donde se redactó una nueva constitución que cambiaría el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Para el año 2010, Venezuela tenía las reservas petroleras más grandes del mundo y era uno de los principales exportadores mundiales de petróleo. Antes de la explotación del petróleo, el país era un exportador de productos agrícolas como café y cacao. Caracas, fundada y anteriormente conocida como Santiago de León de Caracas, es la capital y la ciudad más poblada de Venezuela. Desde el siglo XIX es considerada el centro del poder político y económico de Venezuela. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a 12 kilómetros de la costa del Mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso. Rápidamente alcanzó a dominar las exportaciones y los ingresos del país. La sobreoferta mundial del petróleo en los años 1980 condujo a una crisis de la deuda externa y a una prolongada crisis económica. La inflación se disparó en 1996 y las tasas de pobreza aumentaron al 66% en 1995. Para 1998, el PIB per cápita cayó al mismo nivel que en 1963, una tercera parte de su máximo alcanzado en 1978. Años más tarde, la reducción de los ingresos, el aumento de las importaciones, la corrupción, la baja de la producción nacional y el exceso de gasto público se citan ampliamente como factores que desestabilizaron la economía de la nación. Dicha desestabilización condujo a una crisis en el país, llevando a la hiperinflación, depresión económica, escasez de productos básicos y aumentos drásticos del desempleo, la pobreza, las enfermedades, la mortalidad infantil, la malnutrición y el crimen. A fines de 2017, las agencias de calificación crediticia declararon a Venezuela en mora con los pagos de la deuda. En 2019, la alta comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas emitió un informe donde señala que el gobierno venezolano ha incurrido en sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Para septiembre de 2020, Venezuela continuaba sin pagar su deuda, por lo que solicitó renegociar sus bonos y moras atrasados, renunciando Venezuela al derecho del vencimiento a 3 años de reclamar que tiene el acreedor para demandar a cambio de una postergación y la renuncia de los bonistas de sus acciones legales en tribunales internacionales. También a Venezuela Dios y la vida nos han regalado grandes bellezas. El Santo Ángel es la cascada de agua más alta del mundo, con una altura de 979 metros, 807 metros de caída ininterrumpida, originada en el Aullantepui. Se localiza en el Parque Nacional Canaima, Bolívar, Venezuela, un espacio natural protegido establecido como Parque Nacional. El 12 de junio de 1962 y declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, que se extiende sobre una área de más de
30.000 kilómetros cuadrados. También Venezuela comparte otra belleza que es el teleférico de Mérida. Es un sistema teleférico que opera en Venezuela, es el teleférico más alto y más largo del mundo, por solo 500 metros. El teleférico de Mérida posee 12,5 kilómetros de trayecto, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar, haciéndolo una obra de ingeniería que fue tradicionalmente única en su tipo y con más de 50 años de historia. Cuenta con 4 tramos. Está compuesto por 4 tramos que unidos contemplan el recorrido de 12,5 kilómetros. Los tramos son: primer tramo, estación Barinitas y estación La Montaña. Estación Barinitas cuenta con 1.577 metros y estación La Montaña con 2.436 metros. Desde el cañón del río Chama, desplazamiento desde lo alto y en pos de lo más alto. La Maceta de Mérida junto a sus pobladores vecinos Tabay, La Parroquia y Ejido. El segundo tramo, estación La Montaña y estación La Aguada. Estación La Montaña, 2.436 metros. Estación La Aguada, 3.452 metros. Una selva nublada altiandina hasta los altos páramos, donde emerge el Pico El Toro, 4.756 metros. El Parque Nacional Sierra Nevada y hacia el norte se aprecia al Parque Nacional Sierra de la Culata, en pleno corazón de los Andes venezolanos. Tercer tramo, estación La Aguada y estación Loma Redonda. Estación La Aguada, 3.452 metros. Estación Loma Redonda, 4.045 metros. Los páramos aquí se pueden observar más de 86 especies de frailejón, una planta exclusiva de la cordillera de los Andes. Al frente vemos el franco norte del Pico Bolívar y debajo se observa camino que conduce hasta la aldea Los Nevados al otro lado de las montañas. Cuarto tramo, estación Loma Redonda, estación Pico Espejo. Estación Loma Redonda, 4.045 metros. Estación Pico Espejo, 4.765 metros. Lamentablemente, para la fecha 14 de agosto de 2019 y lo que resta de temporada, no estará habilitada el acceso a esta última estación. Pico Bolívar, que son 4.980 metros sobre el nivel del mar. Venezuela tiene una dolorosa historia que en 2014 se generaron una serie de protestas que se dieron inicio el 12 de febrero de 2014 contra el gobierno presidido por Nicolás Maduro. Las manifestaciones y disturbios dejaron solo en el año 2014 un saldo de 43 fallecidos, oficialistas, opositores, funcionarios de la Guardia Nacional, entre otros. Más de 486 heridos y 1.854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República. Mientras el Foro Penal venezolano documentó 33 casos de tortura, se han registrado actos vandálicos contra bienes públicos en medio de las manifestaciones que el gobierno venezolano atribuye a opositores, asimismo como la existencia de bandas armadas motorizadas o colectivos formadas por simpatizantes del gobierno que atacan a los manifestantes de la oposición y que habrían causado varias muertes y agresiones. Durante protestas en 2019 que iniciaron a partir de enero, también se ha registrado una serie de graves protestas, agravios a los ciudadanos venezolanos por parte de la Guardia Nacional. Durante las protestas de 2019, remontando y dando un retroceso previo, durante las protestas del año 2017, que iniciaron el 31 de marzo de 2017 en el país, el estimado de fallecidos durante las protestas es entre 127 y 157 muertes, dependiendo de las instituciones y las fuentes que las han registrado. Una de las muertes más relevantes de 2017 fue la muerte de un joven de 17 años llamado Neomar Lander. Durante las protestas actuales se ha visto un total desánimo del ciudadano venezolano. No se tiene confianza a ningún líder de ninguna tolda política.
Lamentablemente en nuestro país, Venezuela, se ve una grave problemática debido al irrespeto de la libertad de expresión. Pasando un poco del tema de las protestas, Venezuela también cuenta con grandes monumentos. Uno de estos bellos monumentos que nos regaló también la vida fue el Monumento a la Paz. El monumento está ubicado además a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar, levantada a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad de Trujillo en Venezuela, con más de 46,72 metros de altura, 16 metros de ancho, 18 de profundidad en la base y unas 1200 toneladas. La crisis migratoria venezolana, denominada también éxodo venezolano, data desde 2002. En el 2003, luego de la expulsión de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA a raíz del paro petrolero, muchos grupos familiares salieron para Colombia, donde se iniciaba el boom petrolero. Entre el 2005 y el 2008, numerosos empresarios salieron del país a causa de la persecución política y la nacionalización de empresas industriales y agropecuarias. El 2015 fue más notorio entre la clase media. La causa fue la crisis económica que enfrentaba Venezuela, siendo 697,562 venezolanos que salieron al exterior, representada el 2,3% de la población total. Para el año 2017 pasó a tener casi 5,4% de la población del país, alrededor de 1 millón de personas que habían cruzado nuestras fronteras. En el año 2018, al entrar el país en una hiperinflación, se vio un aumento a 2,3 millones de venezolanos que salieron del país, que aproximadamente representan el 7% de la población nacional. La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana, y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado. En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX ha empeorado la corrupción pública privada. El gobierno del presidente Hugo Chávez expandió la corrupción a niveles sin precedentes, corrompiendo al Ministerio Público, al sistema judicial y a las Fuerzas Armadas, donde habría llegado a salir el 90% de la producción de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y a Europa. Y a través del plan Bolívar 2000 habría otorgado a militares millones de dólares para subsidiar programas sociales sin ningún control y que posteriormente desaparecieron. También habría otorgado inmunidad legal a oficiales implicados en narcotráfico para mantener el poder y su lealtad. Cuando Chávez expuso de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, en 2005 Venezuela comenzó a ser una ruta más atractiva para el comercio internacional de drogas. De acuerdo a fuentes de inteligencia colombiana, un vigilante de drogas arrestado declaró que personal con altos cargos en la seguridad del presidente Hugo Chávez se encargaba de arreglar el traslado de cargamentos de drogas en barcos que circulaban a través de rutas por Venezuela. La xenofobia, el fenómeno de la xenofobia. La xenofobia actualmente para los venezolanos es muy crítica, independientemente de que sea en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile y en Perú. Actualmente a todos los venezolanos nos ha conmovido un caso muy particular, que es el caso Orlando Abreu de 2021. El venezolano Orlando Abreu fue asesinado la tarde del 24 de enero en el puesto que él tenía en un mercado de Trujillo, en La Libertad, Perú. Todo indica que el hombre tenía varios días siendo amenazado por extorsionistas y él se negó a pagar los 5 soles que les correspondía en su lugar, que les correspondía, o que amenazaban o incitaban a pagar los antisociales para poder laborar libremente en el sitio. Orlando Abreu llegó a Perú escapando, como todas las personas que cruzan nuestras fronteras, escapando de la dura crisis social y económica que vive Venezuela a causa del régimen de Nicolás Maduro, el narcorégimen.
fue en el 2019 que decidió dejar su país para llegar al país vecino de Perú y empezar de cero. Era originario de Aragua, siendo hijo de un popular cantante de música llanera que residía en el sector La Frontera. Un allegado a la familia detalló a Caraota Digital de Venezuela que él y sus padres atendían un negocio familiar en Aragua, un restaurante llamado Rancho Turístico y Campestre, El Folclor. La fuente señaló que la familia Abreu es reconocida en la zona y nunca tuvieron problemas con nadie. Abreu viajó solo a Perú, mientras sus padres y dos hermanos quedaron en Venezuela. Hoy su familia llora su muerte, ya que fue cruelmente asesinado por un delincuente denominado Cara Cortada. Según los testimonios de la persona que le conocieron, Orlando era un hombre de bien y trabajador, dedicándose a la venta de sortijas y aretes de fantasía y ropa en un puesto del mercado en la calle Sinchi Roca. Así como Orlando sufrió, muchos venezolanos sufren la crisis de nuestro país. Actualmente en el país no hay un liderazgo sensato. Encontramos una oposición fracturada, una oposición sin precedentes, una oposición que lamentablemente firmó y se fue. Una oposición que, si existe esa oposición, bueno, que me la presenten. Quisiera conocer esa oposición. Lamentablemente este es un país en el que no se puede jugar fútbol. Lamentablemente no tenemos tenemos grandes futbolistas, sí los tenemos, pero lamentablemente no tenemos aquí el ejercicio de seguir formando futbolistas, basquetbolistas, no tenemos las cualidades para seguir con nuestras orquestas sinfónicas. Este es un país que lamentablemente quedó en el pasado, la grandeza de este país quedó en el pasado, pero si nosotros queremos reconstruir el país, queremos volver a formar ese país, tenemos que trabajar, tenemos que dedicarnos día y noche a este país. Esta generación, que va a ser una generación de relevancia, una generación de grandes jóvenes, tiene que formalizar el futuro de una nación, porque no es el futuro de nosotros. Es como decía Neomar, el joven que fue asesinado en 2017, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Otro lema que también él decía era, si mi lucha es de cartón, la de los guardias es de papel. Bueno, de verdad que tenemos que reafirmar esas luchas que dieron él y 157 y pare de contar jóvenes que murieron en las protestas. Tenemos que seguir luchando por este país, no podemos dejar caer este país. Vale más los intereses monetarios, vale más tener la billetera y vale más tener grandes cantidades de dinero y gozarlas malavidamente y reírse a carcajadas del país. Vale más eso, vale más sentarse en un televisor y estar de afuera y ver la situación del país y no hacer nada. Vale más eso. O tragar cantidades de dinero que no les corresponden a esos enchufados, a ese enchufe, que no les pertenece ese dinero, que nos pertenece a los 31 millones de venezolanos, que le pertenece a Orlando, que le pertenece a los 157 jóvenes que murieron en las protestas, luchando por un país, jóvenes que son libertadores, jóvenes que son valientes, que fueron valientes, y que jóvenes que nunca los vamos a olvidar, y que son jóvenes que van a quedar en el recuerdo. Porque cuando este país florezca, vamos a tener orquestas, vamos a tener basquetbolistas, vamos a tener futbolistas, vamos a volver a escuchar la voz del Playboy, vamos a volver a tener nuestras navidades felices. Confío en Dios, que Dios nos va a dar la fortaleza y la vida hará pagar a todas aquellas personas que prefieren ver a una joven muriendo de cáncer, suplicando por su vida, a poder ayudarla. Por eso espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Activa la campanita y deja comentarios allá abajo. Gracias.